Esto es La Sala Chica, un podcast donde el debate y la reflexión buscan hacerse un espacio y acompañar al crecimiento de la cinematografía tucumana. Mi nombre es Facundo Zurita. Acompáñenme en este viaje. Buenas, este es un nuevo episodio de La Sala Chica, el cuarto específicamente, después de un tiempito inactivo. Me di el tiempo para preparar un nuevo episodio con temas que me interesaba. Básicamente voy a hablar sobre el concepto de autoría, puntualmente sobre lo que significa y las distintas aristas que configuran una definición más compleja a la estándar que podemos encontrar o a la tradicional o estereotipada. Básicamente lo que me interesa es analizar los grises a la hora de catalogar a un autor o autora de las obras en general, teniendo en cuenta los derechos narrativos, los legales, la dirección general del trabajo y el trabajo colaborativo dentro de un tipo de arte, específicamente dentro del cine. Sin más vueltas, vayamos directamente al tema que me parece bastante interesante y me gustaría profundizar lo máximo posible. Primero, me hago la pregunta de qué es la autoría. Así, una definición estándar que encontramos en Wikipedia es cualidad o condición de autor, especialmente de una obra literaria, científica o artística. No dice mucho, entonces tenemos que ir a la definición de autor o autora, básicamente. Ahí encontré como un análisis histórico de cómo fue modificándose el concepto de autoría. Lo que encontré es que la crítica de arte moderna siempre ha cuestionado el concepto de autor al considerar que cualquier obra se crea colectivamente, tanto por parte de quien la origina por primera vez como por parte de quienes la interpretan, así como todo el contexto que la ha hecho posible. Eso en la modernidad. Pero históricamente la idea de autor ha cambiado en cuanto a su alcance. En la tradición oral de la antigüedad, las historias se consideraban parte de la tradición o bien inspiradas por dioses, y los autores materiales solo transmitían una versión. Durante siglos, los autores han quedado en el anonimato y solo a partir de la edad moderna y especialmente en el romanticismo, se reivindicó su papel como personalidad propia capaz de engendrar una obra única y original. Pero tampoco nos tenemos que olvidar cómo se representa a un autor o autora en términos jurídicos, porque un autor, en esos términos, es toda persona que crea una obra susceptible de ser protegida con derechos de autor. Por ahí en términos jurídicos se habla de un autor, pero en realidad sería más un dueño o dueña de la película en términos de que la obra es un material, un bien material. Entonces me interesaba cómo diferenciar la autoría en términos creativos del director o de la directora, porque se confunde muchas veces con la pertenencia en términos legales del productor o productora, como mencionamos recién, pero también surge esta pregunta de por qué el guionista o la guionista no es también un autor o autora de la obra. Y me parece importante como marcar las diferencias según cómo yo percibo o cómo yo entiendo cada rol también. Para mí, un guionista o una guionista, siendo un rol que yo bastantes ocasiones lo cubro, no termina siendo un autor total de la obra porque esto es algo que los propios guionistas lo dicen. El guión en sí no es una obra en sí misma, digamos. Porque si estamos hablando de un formato, de un tipo de arte que es audiovisual y específicamente cine, a través del lenguaje cinematográfico, hace falta las imágenes para poder ver una mirada de autoría. Entonces, el guión, si bien yo no comparto que el guión es una guía, como se dice muchas veces, tampoco creo que es la mitad de una obra capaz, porque puede modificarse mucho a través de la interpretación de quien la dirige a la película. Entonces me parece que ahí ya se anula un poco, si bien es discutible obviamente, por esto del porcentaje y demás, me parece que eso sí anula un poco que el guionista o la guionista pase a ser considerado autor o autora. Y el productor o productora está claro que es el dueño o la dueña de la película. No hay que darle muchas vueltas porque en términos legales es así, no podemos ir en contra de eso. Pero ahí nos estamos refiriendo a quién le pertenece la película como bien material, ¿no? Quién es el autor o la autora de la obra artística, de la puesta en escena, de la mirada creativa que hay detrás de esa interpretación sobre el guión que escribió un guionista o una guionista, un guionista o una guionista. Entonces, como para separar un poco,
El productor o la productora es el dueño de la película, pero el director o directora es el autor de la película. O sea, hay una diferencia entre decir dueño o a quién le pertenece y de quién es la autoría. También creo que tiene que ver un poco con la incidencia de cada rol en la obra. Como decía el guionista, si bien la base narrativa está armada, si nos ponemos a pensar y vamos por esta línea de que el cine se hace cine por el lenguaje cinematográfico, la incidencia de un guionista es muy grande, pero no sé si llega a ser la mitad como para decir coautoría. Y el rol de productor o productora, como tiene que ver mucho más con lo logístico, administrativo, legal y demás, si bien tiene una influencia creativa, o debería tener una influencia creativa, claramente está bastante alejado de toda la propuesta estética que puede llegar a tener una película. Entonces ahí queda como todo el lugar liberado para un director o una directora. Y eso creo que ya marca un poco por dónde podríamos ir para definir quién es el autor o la autora de una obra. Pero también me llega a preguntarme de por qué no vemos a un director o una directora de una película como un artista. O sea, ¿por qué no hacemos la misma distinción, perdón, que se hace en otros tipos de artes? O sea, está claro que un músico es un artista. Está claro que un pintor es un artista. Está claro que un bailarín es un artista. Está claro que un fotógrafo es un artista. ¿Por qué en el cine no pasa lo mismo? ¿Por qué como que le queremos quitar esa cuota de arte que tiene el cine? Cuando muchas veces después hay muchas personas que defienden al cine como arte, cuando una película los toca y demás, y ya se convierte en arte, pero quienes los hacen no son artistas. Me parece como muy contradictorio ese discurso que se plantea muchas veces. Para mí, claramente, yo veo a un director o una directora como un artista más, al igual que lo que puede ser un músico o un pintor. Entonces, me parece que sí deberíamos cuestionarnos un poco más acerca de ver a los artistas como artistas, sea el tipo de arte que sea. Algo que también surgía de esta definición o este repaso histórico sobre la autoría o autor o autora era este concepto de arte colaborativo, que también siento que tiene muchas confusiones. Para mí hay que diferenciar entre lo que es colaborar y lo que es co-crear, para entender, porque también no solamente se discute si el guionista o el productor también son autores de una obra, sino si todas las cabezas de ramas son también autores de esa obra. Para mí claramente no, por esta diferencia. Colaborar es ayudar, potenciar, expandir, explotar una base, una bajada de línea, una propuesta inicial, según los conocimientos de cada rol, para elevar el potencial que tiene una obra. Pero todos están colaborando en función de un punto de vista, de una visión, de una idea, de una búsqueda. Que puede ser que ya esté desde el guión o no, porque depende también qué tipo de cine, si es industrial, independiente y demás, o qué tipo de director o directora se hace cargo de esa obra, pero están colaborando en función de eso. Co-crear es tomar decisiones en conjunto. Y no es que en el cine no se toman decisiones en conjunto entre un director y un director de fotografía, por ejemplo, sino que pueden tomarse en conjunto, pero siempre la palabra final la tiene el director o la directora, en términos de puesta en escena, creativos y demás. Siempre. Por más que ese director o directora decidan trabajar de forma mucho más compartida con esas otras cabezas de áreas, siempre el poder de decisión final sigue estando en ellos. Entonces, no hay una co-creación como tal. Todo es colaborativo. Y no hay que confundir lo colaborativo con la co-creación o la decisión conjunta. Porque bueno, esa es un poco la dinámica creativa que hay dentro de un equipo técnico en el cine. Yo como director tengo una propuesta o una bajada de línea. La persona que está en foto me trae una propuesta suya que puede ser distinta o no en función de potenciar lo que yo le propuse, obviamente bajo su interpretación también del guión, pero siempre en función de esa propuesta que yo planteé en un inicio, sobre mi búsqueda. No es que se unen distintas búsquedas en una sola, es una sola búsqueda que se expande en distintas cabezas. Porque también hay muchos problemas al tener más de un punto de vista. Eso se nota mucho en las películas que buscan justamente como esta co-creación, fallan mucho en tener
ideas que pueden ser muy buenas, pero que a priori no, o que a priori pueden ser llamativas, pero que en el resultado final claramente no van juntas, claramente determinan que no hay una decisión clara de qué camino tomar respecto al conflicto, a la trama, a los recursos que se utilizan, los patrones que se establecen, los intereses temáticos que se plantean. Como que hay muchos problemas cuando se tiene más de un punto de vista y eso también es... Eso vendría a ser la justificación de por qué el cine es un arte colaborativo y no de co-creación. También me parecía interesante hacer una especie de repaso del contexto histórico en relación a la consideración o el concepto de autor dentro del cine. Y lo dividí como en tres etapas, que me parecen como puntos de inflexión sobre todo. Primero la etapa del Hollywood clásico, después quiero hablar un poco sobre el concepto este de la política de autor y su influencia dentro del cine europeo. Y tercero, sobre una especie de lo que yo considero una ambigüedad en la actualidad respecto a lo que es la autoría. El Hollywood clásico, de entrada, que ya es un tema que lo voy a tocar más adelante, es un gran ejemplo de estos autores que funcionan o funcionaban dentro de un sistema industrial. Porque muchas veces se lo pone en contraposición al sistema industrial del concepto de autoría. Como digo, ya lo voy a desarrollar más adelante, pero me parece un gran ejemplo para tener en cuenta y rescatarlo cuando toque ese tema. Lo interesante que pasaba acá es que como también había un mayor peso en la figura del productor como otro autor, acá sí, porque o sea, uno piensa en o Selznick, el productor que trabajó mucho con Hitchcock, por ejemplo, y si bien era productor, uno analiza un poco la filmografía que le pertenece, en términos legales, y puede entender una intención, unos intereses más claros de él como viéndose como otro cineasta más, no simplemente como un productor aislado. Pero al mismo tiempo uno ve toda la filmografía y al trabajar para una productora no tiene un solo interés, ni un solo tipo de producción, siempre tiene más de uno. Entonces esos conviven o conviven bajo el lineamiento o el control de una persona y por ende ya hay más de un interés. Entonces ya no sé si hay una figura de autoría en los productores, pero es mucho más visible que en la época actual, eso seguro. Y esto llevaba a, como quería decir, un menosprecio, una especie de menosprecio hacia estos directores o directoras de este periodo, que posteriormente con la política de autor tuvieron su reconocimiento, pero en esa época no se los consideraba como autores y mucho menos como artistas. El punto de inflexión está en justamente la Nouvelle Vague, que me parece muy importante para poder entender a un director o directora como un artista. Uno puede estar de acuerdo o no con las películas que se hacían, con lo que planteaban y demás, pero sin dudas es el puntapié inicial para que para que el público entienda que hay un artista detrás de esas obras que en primera instancia se veían como divertimento. Por ahí lo que, no lo que plantea la política de autor, pero el concepto más central que tiene es que, bueno, hay claras diferencias con el sistema de estudio. Por más que reivindicaban a los autores de esa época, había diferencias en la concepción de cómo hacer cine. Y en ese sistema de estudio el guionista tenía mucho más peso en el reconocimiento de la obra. Algo similar a lo que pasaba con el productor o productora. Realmente que ahí ya al ser muy por encargo, tener un trabajo mucho más sistematizado, se pierde ya de entrada el concepto de autoría, en mi opinión. Esa es como una gran diferencia, porque en la política de autor y lo que terminó siendo el cine europeo en general, hasta el día de hoy, es que hay más libertades, pero muchas comillas, para marcar o para tener un sello autoral mucho más claro. Esto también puede ser una desventaja, porque hoy en día se le dice autor o autora a cualquier director o directora que tiene 3 películas. No, sin encontrar sellos autorales que realmente sean propios de esa persona. Entonces siento que, por un lado, liberó a los realizadores y realizadoras para verse como artistas, pero por otro también borró como los límites que hay para considerarse artista o no. Y también algo negativo que trajo la política de autor o la Nouvelle Vague, en mi opinión, es la mala interpretación del director o de la directora como una figura autoritaria absoluta. No porque ellos pensaran necesariamente eso, habría que estudiar bien qué decían
esas personas de la Nouvelle Vague, que también es difícil porque todo es en base a interpretaciones. Pero me parece que lo que hoy en día se entiende o que se saca de la Nouvelle Vague va más por ese lado de la figura autoritaria absoluta. Que para mí no está mal, porque no. Yo no creo que se hayan referido a eso con esto de decir que el director es la misma persona que escribe, o que el productor o productora le tiene que dar total libertad artística a quien lo dirige, porque una cosa no quita la otra, no se anulan en realidad, entonces me parece que no va por ese lado. Y en la actualidad, como decía, siento que hay una ambigüedad en relación a las limitantes o los limitantes que plantea o que propone la industria. Porque la industria y los propios realizadores, pues yo creo que hay muchos límites a la hora de verse como autores, están en los propios realizadores, más eso que por una bajada de línea empresarial. Claramente, el sistema industrial es muy distinto al que era antes, por lo menos en Hollywood, porque ya los que producen ya no están interesados en el cine en sí, ya no tienen intereses, y por lo cual podríamos entenderlos como, o debatir por lo menos si son autores también. Porque ahora son simplemente empresarios, justamente dirigen esas empresas que manejan a la industria en función de verla como negocio. O sea, no tiene nada que ver con el cine en sí. Entonces, claramente si hay mucho más limitantes para encontrar autores dentro del sistema industrial, eso seguro. No quiere decir que no los haya, pero eso seguro. Pero al mismo tiempo, lo cual es muy contradictorio, hay muchos límites dentro de los propios realizadores. Porque yo, obviamente, siempre es fácil hablar desde la posición de uno que está tan alejado de todo. Pero si bien hay demandas que tiene cada productora y demás, y capaz que no le dan el corte final y demás, tener el corte final claramente asegura una visión autoral, pero no tenerlo no significa que esa visión ya desaparece directamente. Se puede mantener aunque sea un poco. Entonces me parece que quedarse en la idea de que si me contratan o me dan un trabajo por encargo, ya claramente no puedo dejar mi sello autoral en función de mi filmografía, me parece que ya es un error propio, que claramente está influenciado por la dinámica industrial, pero que no es sí un problema en la dinámica industrial. También me parece que hoy en día no hay tanto debate, análisis o reflexión acerca de lo que es la autoría, justamente. Por eso me interesaba también hacer este podcast, porque me parece que si nosotros mismos, sobre todo, y esto creo que lo repito mucho, pero sobre todo en una industria, una cinematografía en crecimiento, o en potencial crecimiento como la tucumana, si no empezamos a debatir todas estas cuestiones que son muy ambiguas dentro del mundo del cine, claramente vamos a repetir, simplemente vamos a replicar los mismos problemas que hay ya en el cine mundial. Yo creo que justamente este terreno fértil debería servir para probar cosas nuevas y diferenciarse del resto del mercado también. Y yo acá también sumo una crítica, por lo menos desde mi experiencia como estudiante, a los distintos programas académicos dentro de un mismo plan de estudio que ofrecen posturas muy opuestas acerca de la concepción de lo que es un autor o una autora. Eso creo que influencia mucho. Esto va de la mano con lo anterior, porque por ahí pasa que si nosotros no reflexionamos sobre los conceptos que nos enseñan, nos vamos a quedar solamente con eso y vamos a elegir uno y nos vamos a casar con ese concepto, o esa mirada sobre el concepto. En cambio, si nos enseñan esas posturas muy opuestas, pero al mismo tiempo nosotros reflexionamos y los cuestionamos, lleguemos a la conclusión que lleguemos, va a tener mucho más sustento y va a ser una conclusión propia. Entonces siento que, bien están, para mí, mal que los programas académicos dentro de una misma institución sean tan dispares, creo que el problema está más en nosotros a la hora de pensar esos conceptos. Ahora bien, estamos debatiendo sobre qué es un autor y demás. En cuanto a mi opinión, a las problemáticas que surgen de la propia definición, al contexto histórico, pero ¿cuáles serían las cualidades que debería tener un autor o una autora para ser considerados como tal? Para mí es más simple de lo que parece si lo llevamos a un término como más general, si se quiere. Básicamente es poder encontrar patrones en una filmografía como eje central de la cualidad justamente de esa autor o autora. Es decir, que tengan intereses temáticos que se repitan o se van modificando película tras película u obra tras obra, pero
puede ser una reversión o una revisión de esos mismos intereses temáticos, porque hay cuestiones temáticas que nos atraviesan toda la vida, que no van a desaparecer, ya sean problemáticas o gustos, básicamente, pero que nos atraviesan a lo largo de toda nuestra vida con distintos puntos de vista que vamos modificando, pero no desaparecen. Entonces eso puede ser algo que podemos encontrar. Otras cosas más de cinematográficas como tal, que son más fáciles de encontrar, son los recursos de puesta en escena. Ya voy a dar unos ejemplos, pero si hay un director o una directora que siempre utiliza un traveling en momentos dramáticos específicos, claramente hay una visión autoral de que para esa persona que dirige, ese movimiento de cámara ayuda a potenciar una sensación que siempre busca representar. Y lo mismo pasa con las estructuras narrativas que son similares. Em, un director o una directora siempre trabaje con una estructura más que puede tener tres actos, pero que está como más desordenada, claramente habla de alguien que busca impactar de cierta manera en base a lo que le interesa. Y así podemos encontrar eh, distintos patrones que también habría que ver con ejemplos, de analizarlo específicamente y demás, porque se puede encontrar mucho, pero me parece que la clave de esa cualidad es que encontremos patrones en una filmografía. Bueno, algo que venía mencionando era esto de que los autores definidos como tal van más allá o se definen así, catalogan así, más allá del modo de producción. Esto lo traigo sobre todo a colación por el tema del sistema industrial. Claramente existen autores dentro del sistema industrial, porque por ahí el sistema industrial se cree que solamente son los blockbusters de ciencia ficción, acción, aventura, y va mucho más allá, no sé, un tipo como Martin Scorsese no trabaja esos géneros y lo mismo trabaja en el sistema industrial. O sea, sus películas son blockbusters. Y ahí claramente hay un autor. Entonces, o sea, no tiene. La idea de que el cine industrial no puede tener autores se descarta al instante por ese motivo. Claramente, un sistema de producción no anula la existencia de una posible autor. Sí, obviamente, no hay que obviar las verdaderas dificultades que existen para mantener esa autoría. Por esto de la imposición de un estudio y demás. Eso claramente. Que es lo que mencionaba antes respecto al corte final. Capaz que no tienen el corte final, capaz que tienen que luchar muchísimo más para mantener su autoría dentro de ese corte que vaya a quedar, negociar y demás. Pero no es que no puede no haberlo, porque si no también se piensa que la película simplemente se construye en el montaje. Y en la preparación previa, por más que te corten escenas, todas las escenas están bajo tu punto de vista. Entonces siento que el problema está más ahí en luchar, en mantenerlo, pero claramente no, un modo de producción no anula la existencia de un posible autor o autora. Por eso para mí, también ya voy a profundizar un poco, ver el cine de autor como otro modo de producción no es tan aceptable, no es tan lógico. Y esto me lleva como a la gran pregunta, ¿qué sería entonces el cine de autor? Claramente para mí no es un modo de producción, eso se enseña mucho de esa manera y no creo que esté muy bien, y tiene unas condicionantes sobre el qué hacer. Sea en el modo de cine que sea. Claramente en un cine independiente vas a tener muchas más libertades, pero también estás condicionado por las posibilidades que tenés económicamente hablando. En un cine industrial vas a tener al revés muchas más posibilidades económicas, pero es otras limitantes de otra índole. Entonces como que sí está condicionado el cine de autor por el modo de producción, pero el modo de producción no, perdón, el cine de autor no es un modo de producción en sí. Capaz que es una forma de ver el cine, una perspectiva como tal, una búsqueda, pero no un modo de producción. O tal vez deberíamos rever qué son los modos de producción en todo caso. Como saben, a mí me gusta llevar estos episodios también al ámbito local, específicamente en Tucumán, y entender todo lo que pasa, las temáticas generales del cine, cómo se abordan desde la localidad. Y estaba pensando que acá no hay realizadores con muchas obras en su haber en Tucumán, por lo que no hay una cinematografía tan desarrollada. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuántas obras es necesario tener para ser considerado o considerada un autor o una autora? Y con 3 o 4 películas ya hay un autor o no. Cla- Claramente con una o con dos tampoco me parece, porque con dos puedes empezar a vislumbrar un poco
qué intereses puede llegar a tener esa persona, pero se confirman con una tercera película, capaz, hasta con una cuarta incluso. Para mí va por esos números. Entre una tercera y una cuarta película, ya podemos empezar a hablar de autores. Entonces pienso que acá en Tucumán no hay, capaz. Eh, Obviamente está la figura de Gerardo Vallejo, que capaz que sea el máximo y preguntas, signos de preguntas, único exponente, capaz, porque tiene más producciones. Pero eso también me lleva a pensar si puede haber autores de cortometrajes o series, ya sea específicamente en esos formatos o que combinen con el cine, con las películas, con el largometraje. O sea, que el concepto de autor ya no estaría condicionado por un formato. O sea, yo creo que está condicionado con un formato en el sentido de que hay autores de series, hay autores de cortometrajes, hay autores de películas. O sea, está condicionado por el formato en cierto punto, o está mejor delimitado. Pero que un autor vaya saltando en uno o en otro no significa que no pueda haber justamente una cualidad de autoría dentro de esa filmografía que cuenta. No sé, pienso por ejemplo en un director italiano como Luca Guadagnino. Si estoy hablando de Tucumán, quiero que sea más claro. Él tiene películas y tiene una serie esta que está en HBO que se llama We Are Who We Are o algo así. Claramente es una miniserie en ese formato, pero claramente es de él. Da su sello autoral. Entonces pueden saltar de una obra a otra. Pero al mismo tiempo siento que sí condiciona un poco el formato si es que se mantienen dentro de ese formato. Y recién hablaba de Gerardo Vallejo, que siento que es un ejemplo de esos que saltan de un formato a otro, porque hizo documentales, ficción, audiovisual para televisión, bueno, este cine como mucho más de denuncia política, más directo, de propaganda política. Ahí capaz que podemos encontrar un autor acá en Tucumán que vaya por ese lado. Y otro autor que se me ocurre que está más capaz limitado en el formato es Bonzo Villegas. Hay varios cortos y no sé si estará en una serie web en la plataforma de cine tucumano de género, que también les recomiendo. Em, Él trabaja mucho el género del terror, por ejemplo. Debería volver a ver toda su obra como para analizar cuáles son los aspectos que lo determinan como un autor, porque en Gerardo Vallejo es más fácil, hay una cuestión rural siempre presente, em, esto de ver al sector más afectado de la población como, no como héroes necesariamente, pero sí como héroes de supervivencia capaz, crítica directa también a los sectores más directo que Lucrecia Martel, por ejemplo, a los sectores más beneficiados en cuanto a lo económico y a lo social. Gonzo Villegas debería ver de nuevo, por ahí trabaja mucho el género de terror, como digo, y demás, pero siento que ahí podemos encontrar otro autor que no sea necesariamente dentro del cine como películas. Pero sí quería hacer un énfasis en que en el futuro claramente van a existir autores, por cómo va evolucionando la propia cinematografía de la provincia, que lo fui mencionando en episodios anteriores, con todo lo que se está logrando, con la cantidad de posibilidad que hay de empezar a crecer, capaz que no en términos de películas todavía, pero por ejemplo en el formato cortometraje que se hace mucho, claramente pueden empezar a surgir distintos autores. Depende mucho también de la cantidad y la calidad con la que se filma, en qué tiempos, en qué maneras y demás, pero siendo que obviamente en un futuro va a haber autores y autoras que representen a la localidad y a la provincia. Bueno, espero que les haya servido de algo o hayan disfrutado por lo menos este episodio. Siento que es un contenido que da mucho más para debate, pero bueno, capaz que haya salido lo mejor posible de esa manera, como más de monólogo. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @la sala chica y en YouTube como la sala chica. Por favor, dejen en los comentarios qué opinan sobre este tema, qué otros temas les gustaría que aborden en futuros episodios, porque me ayudaría mucho a empezar a diagramar un cronograma para saber también qué les interesa a ustedes y no solamente qué me interesa a mí. También recordarles de que pueden colaborarnos económicamente a través de Cafecito por tan solo 100 pesos, que realmente no es nada. Y a mí para el proyecto me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo de distintas maneras. Muchas gracias por llegar hasta el final. Este fue un nuevo episodio de La Sala Chica. Nos escuchamos la próxima.